Voy a intercambiar los papeles. ¿Tú qué crees, Alex? ¿Que realmente una sociedad más ilustrada sería una sociedad más humana, más compasiva? ¿Viviríamos en un mundo mejor? ¿O realmente la ilustración al final tampoco tiene ese poder de mejorar la sociedad que se le atribuye? Yo creo que sí. Yo creo que una sociedad más ilustrada, más consciente, con unos... yo creo que una sociedad más ilustrada tendría unos valores a priori más loables, ¿no? Uh-huh. Un interés por el conocimiento que quizá ahora está menos en boga, por el debate, por la reflexión, que es de lo que hemos estado hablando. No sé si tú estás de acuerdo con esta postura. Yo en general sí. Yo siempre he sido un partidario de la ilustración y he creído que no hay más que irse un poco al mundo rural. Esta idealización que hay del mundo rural me parece un poco ingenua. Por ejemplo, la hizo incluso Miguel Delibes en Los Santos Inocentes. Y el que conozca el mundo rural, y no digo el mundo rural de ahora, sino el de hace ya medio siglo o más, en situaciones de escasez, de pobreza, no suele surgir la solidaridad, ni hay violencia con las mujeres, hay violencia con los animales, hay violencia con los niños, y no porque esas personas sean perversas o peores que nosotros, sino porque el contexto propicia esas conductas. Cuando tú estás luchando a diario por la supervivencia y tienes un nivel de instrucción muy bajo, no desarrollas el mismo grado de empatía. Entre otras cosas, casi no te lo puedes permitir, porque tu prioridad es sobrevivir. Yo creo que José Luis Burao, en Furtivos, hizo un retrato bastante aproximado a la realidad de lo que es el mundo rural. No sé si has visto esta película, además muy polémica en su momento porque hicieron algo aberrante, que es matar a un perro a palos delante de las cámaras. Como un holocausto caníbal, que también... Eso yo no sabía. Sí. Lo hizo también Ricardo Franco, La muerte de Pascual Duarte. Mataron a un José Luis Gómez, le pega un disparo en la cabeza a un perro. Entonces a mí me parece una abominación. Hoy en día eso es un delito. Sí. Y afortunadamente, y en Furtivos pues lo hicieron con un perro vagabundo fingiendo que era un lobo y que por Lola Gaos en un ataque de frustración lo mataba a palos. Y esa película, que es durísima, muestra lo que es la realidad del mundo rural. Con lo cual en las sociedades menos avanzadas, menos desarrolladas, con menos cultura, hay más violencia, hay más machismo, hay más intolerancia. Con lo cual yo creo que la ilustración sí es realmente un motor de progreso. Lo que pasa es que ahí de inmediato te salen con los intelectuales que apoyaron a los nazis, que en realidad no fueron tantos. Realmente intelectuales, la mayoría, pues yo qué sé, estoy pensando en Thomas Mann, que se exilió, también en Bertolt Brecht, en fin. La mayor parte de los intelectuales alemanes no apoyaron a Karl Jasper, que no me salía el nombre, no apoyaron a los nazis. Y Heidegger sí fue militante del partido nazi, les apoyó un poco, pero luego se distanció. Entonces, realmente el fascismo, y eso es una de las cosas que horroriza, fue un fenómeno de masas. Fue algo que gozó de mucho apoyo popular. Yo creo que lo que hacen los totalitarismos es transformar en ideología los peores prejuicios de la condición humana. Con lo cual yo creo que en líneas generales una sociedad más culta, una sociedad más ilustrada sería una sociedad mejor. Por ejemplo, no habría este miedo al otro, al diferente, al extranjero. Ha habido más tolerancia en esos ambientes. Por ejemplo, ahora salía que un inmigrante de Camerún se ha graduado como guardia civil. Apareció la noticia en la prensa. Entonces, esta imagen tan negativa de la inmigración, y él cuenta que se quiso hacer guardia civil porque la guardia civil le salvó la vida cuando se estaba ahogando en una patera. Con lo cual la inmigración también es una fuente, o fundamentalmente es una fuente de riqueza y de prosperidad. Y sin embargo, hay gente que todavía se siente molesta por la presencia de extranjeros en su barrio, que los hay conflictivos, y españoles también, españoles que cometen delitos. Entonces yo creo que una sociedad ilustrada es una sociedad más humana, más abierta, más tolerante. Pero vamos en el sentido contrario, de lo que estábamos comentando antes. En televisión, pues si la gente tiene que elegir entre escuchar a una actriz berreando y diciendo cosas desagradables, prefiere escuchar o este programa de citas, que no recuerdo, First Dates. Sí. A mí me parece, yo he visto 2 minutos y me ha parecido degradante, ¿no? Me ha parecido degradante. Pues creo que tiene muchísimo éxito. Si en cambio pusieran las entrevistas de Soler Serrano, si tuviera la gente que elegir, que en las cuotas de audiencia, ¿quién ganaría? Indudablemente First Dates, creo yo, ¿no? Entonces,
Eso es un problema. Yo creo que los políticos han visto que por ahí van las cosas y cada vez elaboran discursos intelectualmente menos complejos para llegar a las masas. Se está consumando esa rebelión de las masas de la que habló no solo Ortega, sino también Canetti. Entonces, cuando una sociedad deja de tener individuos con un pensamiento crítico, se transforma en una masa. Y la masa se deja llevar por impulsos emocionales muy primarios.